Saludos compañeros, bienvenidos a esta tutoría del curso de programación 1, la cual va a tratar del tema de algoritmos. Vamos a iniciar presentando los temas que se van a cubrir en esta tutoría, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con lo que es la definición de un algoritmo. Vamos a continuar con lo que es técnicas de representación de algoritmos, todo lo que es pseudocódigo, diagramas de flujo, diagramas Nash-Schaderman, tipos de estructura. Ahí estarían las estructuras de control, las secuenciales, las selectivas y finalmente una conclusión. Bueno, iniciamos con lo que es la definición. Entonces, eh, ¿qué es un algoritmo? ¿Verdad? Un algoritmo viene a ser los pasos necesarios para resolver un problema. ¿Cuál problema? Cualquier problema. Okay. ¿Y qué es un problema? Un problema viene a ser básicamente cualquier situación, ya sea de la vida real o alguna situación abstracta, que pueda ser resuelta siguiendo una serie de pasos, ¿verdad? Entonces, ya conociendo esto, ¿verdad? Ya conociendo que un algoritmo es básicamente la receta para resolver una situación, venimos a definir un poco más lo que es, cómo debe ser un algoritmo, ¿verdad? Entonces, un algoritmo debe ser preciso. Preciso significa que debe indicar un orden que conduce a la solución, ¿verdad? Tiene un orden, los pasos no pueden ir de manera desordenada. O sea, por ejemplo, para cocinar un huevo, yo primero debo colocar el aceite y después debo colocar el huevo. ¿Qué pasa si yo coloco primero el huevo y después el aceite? Probablemente no voy a tener el mismo resultado, ¿verdad? También tenemos eh, lo que es que el algoritmo debe ser definido, ¿verdad? Esto significa que el resultado nunca cambia bajo las mismas condiciones del problema. Esto lo podemos ver en una receta, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros seguimos siempre al pie de la letra una receta, todo lo que es cantidades, temperaturas, eh, tiempos, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Si obtenemos un resultado distinto fue que cambiamos los pasos para eh, solucionar el problema o resolver la situación. Y además de esto, un algoritmo debe ser finito. Esto significa que un proceso debe terminar en algún momento. O sea, no podemos tener un algoritmo que sea eterno, porque si queremos resolver un problema, el problema tiene que estar resuelto en algún momento, ¿verdad? O sea, tenemos que conseguir una solución con los pasos que presentamos. Entonces, ya definiendo un poco más de manera ya seriamente lo que es un algoritmo, entonces viene a ser lo que es una serie de operaciones detalladas, no ambiguas, que al ser ejecutadas paso a paso conducen a la resolución de un problema planteado. Okay, aquí hay dos situaciones muy importantes. Okay, las operaciones tienen que ser detalladas y no ambiguas. ¿Qué significa esto? O sea, no pueden haber instrucciones que se presten para malos entendidos. Me explico. Em, si yo ocupo que en una receta los ingredientes se coloquen en un orden específico, ¿verdad? Primero, por ejemplo, ocupo que se ponga el arroz, luego los vegetales y por último la salsa, ¿verdad? Ahí yo estoy detallando el orden de las operaciones. Pero ¿qué pasa si yo simplemente digo colocar todos los ingredientes en un recipiente? ¿Verdad? Muchos se preguntarán, ¿en qué orden? El orden importa. ¿Qué pasa si coloco, si dejo tales ingredientes un rato más que los otros? Entonces eso es lo que se refiere que son operaciones detalladas y no ambiguas, ¿verdad? Siempre tienen que estar bien definidas. También debemos considerar lo que es la descripción de los datos a manipular, también la descripción de las acciones para manipular los datos y los resultados que se obtienen por la manipulación de los datos. Esto quiere decir que, por ejemplo, ya viéndolo un poco más desde el punto de vista de la informática, si nosotros eh, queremos realizar, no sé, el cálculo de un área, ¿verdad?
primero tenemos que escribir, ok, qué tipos de datos pueden ser las entradas de este algoritmo. Entonces yo digo, ok, solo vamos a calcular el área em, de longitudes enteras, no pueden ser fracciones. Ok, entonces ya ahí definimos que son las entradas van a ser enteras. Ok, entonces luego escribimos las acciones para manipular los datos. Entonces, ¿qué significa esto? Ok, entonces yo digo, ¿qué vamos a hacer con esos datos que yo indiqué? ¿Qué vamos a hacer con las dos longitudes para completar el algoritmo? Entonces, aquí es donde yo escribo, ok, con estas longitudes vamos a realizar la multiplicación de estas para encontrar el área. Okay, entonces, esto sería lo que es la acción, las acciones para manipular los datos. Y por último, considerar también los resultados que se obtienen para la manipulación de los datos. Entonces, ok, después de manipular los datos que obtengo yo, okay, yo obtengo un área en metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, si seguimos estas tres consideraciones, básicamente es qué cosa voy a manipular, cómo lo voy a manipular y qué voy a obtener después de manipularlo, ¿verdad? Eso siempre tenemos que tener en cuenta y eso nos va a describir muy bien el algoritmo, ¿verdad? Vamos a tener una idea clara de qué es lo que vamos a obtener. Ok, ahora pasamos a lo que es la técnica de representación de algoritmos. Como les dije antes, ¿verdad? Un algoritmo es básicamente una receta para solucionar algo, son unas instrucciones para completar un problema, pero esto puede ser representado de varias maneras, ¿verdad? Entonces, las maneras que vamos a presentar aquí sería lo que es pseudocódigo, diagramas de flujo y diagramas de Nash-Schaderman. Aparte de esto, en estas técnicas vamos a presentar un poco lo que son estructuras selectivas y cómo se verían las variables. Ok, iniciamos con el pseudocódigo. El pseudocódigo es la manera más sencilla de representar un algoritmo. ¿Por qué más sencilla? Porque es la manera que todos sabemos, ¿verdad? Aparte de que existen muchas estandarizaciones de cómo debe ir el pseudocódigo, ¿verdad? Cómo abreviar ciertas cosas. Un pseudocódigo es básicamente escribir en palabras cómo se va a resolver un problema, ¿verdad? Entonces, un pseudocódigo es enumerar instrucciones de cómo completar el problema, ¿verdad? Entonces, esta sería la herramienta más conocida, ¿verdad? Porque, como acabo de mencionar, es la más sencilla, ¿verdad? Cualquier persona con un papel y un lápiz puede escribir las instrucciones para resolver algo, ¿verdad? También, em, si se realiza siguiendo algún estándar, ¿verdad? Podemos transcribirlo en un lenguaje de programación específico, ¿verdad? Si, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo mi pseudocódigo, eh, escribo todo lo que son los bucles, los ciclos, las estructuras de selección, ¿verdad? Si sucede tal situación, entonces haga esto, etcétera, ¿verdad? Si detallamos muy bien lo que es el pseudocódigo, entonces eventualmente lo podemos transcribir a un lenguaje de programación más sencillo, ¿verdad? Para un pseudocódigo debemos procurar que sean una serie de pasos bien detallados y claros, ¿verdad? No, como dijimos antes, no debe ser ambiguo, más que es de manera escrita. Entonces, hay que ser lo más claros posibles y lo más sencillos posibles, ¿verdad? Em, Normalmente es en lenguaje natural, ¿verdad? Si el lenguaje natural es que yo diga, ok, primero vamos a leer las variables a y b, segundo vamos a multiplicar la variable a por la variable b y la vamos a guardar en la variable c, y por último vamos a imprimir la variable c, por ejemplo. O podemos cumplir con algún estándar, ¿verdad? Algún estándar significa que está estandarizado como especificar si la variable es un arreglo, si la variable es un entero, si la variable es un número natural, un número negativo, etcétera, ¿verdad? Todo eso depende del estándar, pero básicamente está contenido en todo lo que es autocódigo. Y por último, decirles un pequeño inconveniente que presenta el pseudocódigo, que es que muchas veces cuando se está programando se ignora la parte de escribir el algoritmo, ¿verdad? Muchos
muchos tomamos la decisión de una vez empezar a programar, y esto a veces es contraproducente porque o escribimos más código del necesario, o eh, no contemplamos todos los casos necesarios para el algoritmo, o cometemos algún error, o muchas situaciones se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, muchas veces si estamos escribiendo en pseudocódigo, pensamos, de ahí, en vez de estar escribiendo aquí el pseudocódigo, voy a empezar de una vez a programarlo, ¿verdad? El código ya final. Pero eso es un error, ¿verdad? Porque el pseudocódigo nos ayuda a que podemos depurarlo más sencillamente, ¿verdad? Ya que no seguimos ninguna sintaxis, ninguna estructura muchas veces dependiente del lenguaje. Entonces podemos primero depurar el pseudocódigo, y después, como dijimos antes, es más sencillo pasar a un lenguaje de programación, pero ya podemos pasar con lo que es el código depurado, y ya, ¿verdad? Eh, Tomando en cuenta muchas situaciones, ¿verdad? Que después nos pueden, ¿cómo se dice? Quebrar el código, ¿verdad? Entonces, continuando, tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? De qué es de un pseudocódigo. Entonces, en este pseudocódigo vamos a calcular el volumen de una caja, ¿verdad? De dimensiones ABC. Entonces, primero iniciamos, ¿verdad? El inicio y el fin se deben especificar para indicar dónde comienza y dónde acaba el algoritmo. En este caso vamos a leer las medidas A, B y C, ¿verdad? No se especifica por qué método, no se especifica de qué manera, no se especifica si por teclado, si las vamos a leer de alguna página, si las vamos a leer de algún documento, etcétera, ¿verdad? Lo importante es saber que con las medidas A, B y C vamos a realizar este proceso, ¿verdad? Entonces, luego de haber leído las medidas A, B y C, continuamos con las multiplicaciones, ¿verdad? Que sería realizar la multiplicación de A, B y C y guardarlo en V. V es la variable que va a contener el volumen de la caja. Y por último, ¿verdad? El cuarto paso es escribir el resultado V. Esto significa representar o presentar o imprimir o mostrar el resultado V, ¿verdad? Entonces, básicamente este programa recibe A, B y C, multiplica, guarda en V e imprime el resultado. ¿Cómo se vería esto en un programa, en un lenguaje específico, por ejemplo Java? Entonces, eh, vamos a leer las medidas A, B y C del teclado, por ejemplo, ¿verdad? Ya con su función específica, todos con la sintaxis necesaria, después de haber hecho las inicializaciones de las variables. Luego realizamos en una instrucción realizamos la multiplicación, v igual a b por c, y por último realizamos un print de lo que es el resultado v, ¿verdad? Entonces esto es básicamente un pseudocódigo, simple pero es un pseudocódigo. Entonces en ese ejemplo, ¿verdad? Vimos algunas cosas muy importantes. Primero vimos que es definido, ¿verdad? Fueron 5 pasos, y 5 pasos son necesarios para calcular el volumen. Fue preciso, ¿verdad? O sea, leemos A, B y C. O sea, no hay manera ahí de equivocarse. Realizamos la multiplicación. Solo existe una multiplicación, un tipo de multiplicación. Realizamos la multiplicación de A por B y por C, ¿verdad? Y la colocamos en V. Ahí no hay forma de equivocarse. Y por último es finito, ¿verdad? Una vez llegamos al final, llegamos al cálculo de V, ya finaliza el algoritmo. También podemos ver que fue escrito a manera de pasos, ¿verdad? Em, Esto eh, generalmente se hace de esta forma para simplificar su lectura, pero nosotros podemos haber escrito una prosa, ¿verdad? Que contenga todo lo necesario para completar el algoritmo, y aún así eso es pseudocódigo, ¿verdad? En este caso lo vimos a manera de pasos, es más fácil de leer, podemos ver el paso 1, 2, 3, etcétera, y así iniciamos la secuencia. También vimos que incluye un inicio y un final. Muchos dirán que innecesario, ¿verdad? Tener un paso de inicio y un paso de final. Esto no se hace porque, para que nosotros sepamos dónde inicia y dónde finaliza, sino que siempre hay que tener en cuenta que todo esto que uno programa y que uno ingenia está hecho para
muchas veces para otras personas, ¿verdad? Para compartirlo, para que sea legible. Entonces, especificar el inicio y el final de un algoritmo no está de más, ¿verdad? Facilita su lectura y podemos delimitar muy bien dónde inicia y dónde acaba cualquier código. Podemos incluir también, vimos que en el ejemplo anterior no estaba incluido, pero podemos incluir definiciones de las variables, ¿verdad? Como les dije antes, podemos especificar que las variables a, b y c sean solamente enteras. Podemos decir también que sean números tipo float o con decimales, ¿verdad? O incluir cualquier otra especificación en lo que son las variables. También pudimos haber agregado algunos detalles más específicos en el algoritmo. Por ejemplo, pudimos haber agregado, ¿verdad?, una instrucción o un paso que lo que hiciera fuera revisar que todas las medidas fueran positivas, ¿verdad? Esto para evitar cualquier cálculo erróneo de un volumen. Y finalmente, lo más importante siempre de un algoritmo y de cualquier código, ¿verdad?, es como, como dicen, manténgalo sencillo. Por más complicado que sea el algoritmo, no importa. Escribamos la cantidad de pasos necesarios, ¿verdad? Simples, sencillos, para que cualquier persona lo pueda leer y pueda seguirlo sin confundirse. Esto aplica para también a la hora de ya escribir el código final, ¿verdad? Ok, ahora continuamos con otra técnica de representación que sería los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación visual, ¿verdad? Gráficamente, de las operaciones requeridas y su secuencia, ¿verdad? Es básicamente las instrucciones representadas de manera gráfica. Entonces, se utilizan símbolos especiales para resaltar el tipo de instrucción, ¿verdad? Ya eso ahorita lo vamos a ver. O sea, cuando vamos a una figura específica, ya sabemos de antemano que ese bloquecito va a tener una función específica, ¿verdad? También simplifica la comprensión de procesos largos, porque ¿qué pasa en el pseudocódigo si nosotros tenemos varios momentos de ramificación, digamos, de selección? Por ejemplo, si tenemos condiciones que digamos que estamos escribiendo y decimos, ok, si la medida es negativa, entonces realice esto, si la medida es positiva, realice esto. En un pseudocódigo, como vieron, que es escrito paso por paso, em, bifurcar código se ve un poco, es más tedioso, ¿verdad? Porque ya se empiezan a ver complicaciones del orden, de cómo representarlo, qué va primero, qué va después, ¿verdad? Entonces, en un diagrama de flujo es más fácil representar ese tipo de procesos que son, eh, como es con símbolos, se utilizan flechas. Entonces, ahorita vamos a ver que es más simple representar este tipo de códigos. Entonces, simplifica la comprensión de procesos largos, ¿verdad? Porque como es una manera visual, entonces eh, vamos a tener, vamos a ir siguiendo muy bien por dónde vamos. También, como les acabo de decir, representa procesos con condiciones de buena manera, ¿verdad? O sea, selecciones, si haga esto, si no haga esto. También facilita encontrar problemas de lógica. ¿Qué significa esto? Que digamos, eh, nosotros estamos creando el algoritmo y decimos, si es negativo, váyase por acá. Y después comprobamos que el número sea, por ejemplo, positivo, ¿verdad? Es ilógico o es innecesario saber que si vamos por este camino donde el número es negativo, ¿verdad? Después comprobemos si es positivo. Entonces, un diagrama de flujo, ¿verdad? Donde tenemos ya el diagrama de flujo estructurado, podemos eh, comprobar de manera más sencilla si tenemos algún problema de lógica de algoritmo, ¿verdad? Eh, si estamos haciendo algo innecesario o si estamos haciendo algo mal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería una de las ventajas del diagrama de flujo? Pues si queremos hacer un diagrama de flujo, ¿verdad? Siguiendo todos los estándares, entonces ocupamos del conocimiento, ¿verdad? De lo que serían los símbolos estándar. Entonces, además de esto, ¿verdad? Si lo estamos haciendo de manera manual, digamos escrita,
también requiere más tiempo de plasmarse en un papel que un pseudocódigo. ¿Por qué? Porque ocupamos tiempo para estar dibujando las figuras, los cuadros, eh, cualquier tipo de representación que ocupemos para seguir el estándar, y esto nos va a quitar un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver los símbolos de un diagrama de flujo, ¿verdad? Vemos que nuevamente se especifican símbolos para el inicio y el final, ¿verdad? Del proceso, del algoritmo. Tenemos un símbolo específico para todo lo que es entrada de datos. Tenemos un símbolo para lo que es un proceso, ¿verdad? Un proceso sería alguna operación. Tenemos un símbolo para decisión, ¿verdad? Como les dije antes, decidir, ok, si se cumple esta condición, vaya por aquí, si no se cumple, vaya por acá. Tenemos también un decisión múltiple, ¿verdad? Esto es básicamente si, ok, si leemos esta variable, si la variable es 1, vaya por aquí, si la variable es 2 por acá, si la variable es 3 por acá, si no es ninguna de esas, vaya por acá, ¿verdad? Entonces podemos decidir entre varias situaciones. Tenemos un símbolo para lo que es imprimir resultados, ya sea en pantalla, ya sea en texto, ya sea en un archivo, ¿verdad? Todos se representan de la misma manera porque es básicamente mostrar el resultado. Luego viene el símbolo de flujo de datos, que es una flecha básicamente, ¿verdad? Que indica hacia dónde va o en qué dirección vamos en el algoritmo, ¿verdad? Em, Sabemos que después de leer los datos, la flecha nos indicaría qué hacer con esos datos, ¿verdad? Porque nos conectaría con el siguiente símbolo. Y después tenemos los conectores. Aparte de esto, ¿verdad? También tenemos los símbolos que se utilizan para lo que son las operaciones, ¿verdad? Tenemos el símbolo de suma, resta, multiplicación, división, igual los que conocemos. Tenemos el símbolo de exponenciación, tenemos el de mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, diferente que o igual que, ¿verdad? Entonces eso es muy sencillo. Deberíamos prestarle un poco más de atención a lo que son los símbolos ya del diagrama de flujo como tal, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el mismo ejemplo de la caja, ¿verdad? De las dimensiones A, B y C para calcular el volumen. Entonces, tenemos un inicio, ¿verdad? Como teníamos en el pseudocódigo. Tenemos el, el, el bloque de leer las medidas A, B y C, ¿verdad? Con su respectivo símbolo, como lo vimos antes. Luego tenemos un bloque de proceso, que es el cálculo del volumen. Y ahora vemos cómo se asigna con el símbolo de igual, se asigna a la variable volumen la multiplicación de A y C, representadas con el símbolo de multiplicación. Y por último tenemos escribir el volumen obtenido con su símbolo, ¿verdad?, de imprimir. Y finalmente tenemos el bloque de lo que sería la finalización del proceso, ¿verdad? Vemos que a la izquierda tenemos escrito en texto cada uno de estos bloques. Esto no es necesario, ¿verdad? Esto está ahorita porque claramente es un ejemplo y queríamos especificar bien qué es cada bloque. Ok, a la derecha tenemos un ejemplo de lo que sería un diagrama de flujo con un bloque de decisión, ¿verdad? Entonces, igual siempre tenemos un inicio, un fin. Esto es eh, el hecho de que tenga inicio y fin va relacionado con el hecho de que el algoritmo tiene que ser finito, ¿verdad? Tiene que indicarse, tiene que estar bien definido dónde inicia y dónde finaliza. Entonces, vemos que en el algoritmo a la derecha no tenemos el texto, ¿verdad? Que indica qué hace cada bloque. Pero conociendo los símbolos sabemos que el primer bloque, ¿verdad? Es el bloque de inicio. El segundo bloque sería el bloque de lectura de variables. Entonces, en este bloque estamos leyendo la variable CP y CD. La flecha nos indica hacia dónde vamos. Continuamos con un bloque de decisión, ¿verdad? Donde hacemos la comparación. Si CP es mayor que CD, entonces nos vamos hacia la derecha, ¿verdad? Si no se cumple esta condición, nos vamos hacia la izquierda. Entonces, si nos vamos hacia la derecha, tenemos un bloque de proceso, ¿verdad? Tenemos una variable cambio que lo que hace es obtener la variable CD y restarle la variable CP, ¿verdad? Y después imprimir la variable cambio. Y llegamos finalmente al bloque de finalización.
de completarse lo contrario, entonces tenemos que simplemente se imprime en el bloque no alcanzó, ¿verdad? Entonces eso se representaría en pantalla o en un archivo. Que ahí nuevamente vemos cosas importantes en este diagrama de flujo, ¿verdad? Como lo hicimos de igual manera en el pseudocódigo. Tenemos que es igual definido, preciso y finito, ¿verdad? Vimos que tiene un inicio y un fin, no continúa ahí eh, infinitamente. Vimos que está bien definido, ¿verdad? Vimos que se lee en algún punto, se imprime en algún punto, no hay ambigüedades y es preciso, ¿verdad? Vimos que primero vimos que es definido, ¿verdad? Vimos que se sigue paso a paso y luego vimos que es preciso. Todas las operaciones tienen un porqué. Luego también vimos que se nos facilitó entender qué se está haciendo con cada una de las variables sin escribir leer la variable cp, leer la variable a, leer la variable b. Vimos que con tener el símbolo del bloque sabemos qué es lo que se está haciendo con esas variables. En ese caso se estaban leyendo las variables, por ejemplo. También vimos que las flechas indican la dirección, ¿verdad? Entonces ya vimos que se nos facilita indicar si tenemos una ramificación del algoritmo, indicar, ok, seguimos por aquí si no se cumple esta condición, o seguimos por aquí si se cumple la condición, ¿verdad? También vimos que contiene igual un inicio y un fin, y vimos que cada instrucción se encuentra dentro de un símbolo. No hay nada por fuera de los símbolos en un diagrama de flujo, todo está dentro de cada símbolo, y esto porque el símbolo como tal, ¿verdad? Representa la acción de lo que está dentro, entonces tenemos que respetar esto. Ok, ahora pasamos a lo que es el diagrama de Nash-Schaderman. Vimos ya el pseudocódigo, vimos el diagrama de flujo y ahora pasamos a este tipo de diagrama. No es tan utilizado, ¿verdad? Eh, como los otros dos, pero de igual manera presenta sus beneficios utilizarlo, ¿verdad? Y vemos que también es importante aprender, ¿verdad?, acerca de esto, por si no lo encontramos en algún momento. Entonces, ¿qué es este? Este tipo de diagrama es lo que sería la descripción textual y una representación gráfica. Entonces es básicamente como sería una combinación de lo que es pseudocódigo con diagrama de flujo. Ya casi lo vamos a hacer. Igual que el diagrama de flujo, tenemos un símbolo que define el tipo de operación. Igual las flechas indican la dirección, contiene un inicio y un fin y cada instrucción se encuentra dentro del símbolo. ¿Okay? Entonces, vemos que aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos eh, primero el símbolo de acción, ¿verdad? Tenemos la acción 1, 2, acción n. Entonces es una estructura secuencial. Vemos que primero se realiza primero la que está arriba, la que sigue y la última es la última, ¿verdad? Es en orden de arriba hacia abajo. Luego vemos que el símbolo para la estructura selectiva, ¿verdad? Tenemos una expresión lógica y como en el caso del diagrama de flujo, tenemos una secuencia para sí y una secuencia para no, ¿verdad? Entonces, vemos que si se cumple la expresión lógica, la respuesta es sí, entonces se realiza la acción A, si no, se realiza la acción B, entonces se continúa por ese camino, por así decirlo. Tenemos también un tipo de estructura en ciclo, ¿verdad? Es un poco, es más comprimida que como sería una acción en ciclo de un diagrama de flujo, pero cumple las mismas características. Y a la derecha tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un inicio, siempre vemos que el inicio y el fin se cumplen para todos los tipos de representación. Luego leemos C1 y C2, vemos que ya se especifica de igual manera la palabra leer, ¿verdad? Estamos indicando, ok, vamos a leer la variable C1 y C2, aunque esté dentro de un símbolo. ¿Okay? Continuamos ya con lo que es una estructura selectiva. Tenemos, ok, si C1 es mayor que C2, entonces se continúa por el lado izquierdo. Si es lo contrario, nos continuamos por el lado derecho. Okay, vemos que si C1 es mayor que C2, entonces M es igual a C1. De lo contrario, M es igual a C2. Luego escribimos M y finalizamos. ¿Verdad?
tenemos aquí el mismo ejemplo y vemos también a la derecha, ¿verdad? Para compararlo, un ejemplo que contiene un bucle o un lazo. Entonces, vemos que contiene un inicio, tenemos que hacemos la variable igual a 10, ¿verdad? Y luego cogemos la variable y la comparamos con 10, ¿verdad? Entonces, mientras esa variable sea menor o igual que 10, vamos a leer C y vamos a hacer que S es igual a S más C. O sea, vamos a ir sumando una a una eh, la variable. Por último, incrementamos el contador, que sería hacer la variable y más 1, ¿verdad? Porque ocupamos que en algún momento se salga el ciclo. Entonces, cuando llegamos arriba y comprobamos nuevamente, mientras i menor o igual que 10, por ejemplo, para el segundo ciclo sería que i es 2, entonces sería 2 es menor o igual que 10. Si eso se cumple, entonces se continúa el ciclo. Una vez lleguemos a 11, ¿verdad? Ya el ciclo ya no puede seguir y se continúa al bloque siguiente, que es escribir S. Cuando escribimos S, ya se procede a lo que es la finalización del algoritmo. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son estructuras selectivas. Las estructuras selectivas son las que realizan toma de decisiones, son las que comparan y ejecuciones bajo premisas. Entonces, una estructura selectiva es aquella eh, a la que indicamos que, por ejemplo, si la variable A es mayor que la variable B, o realizamos una comparación, si tal cadena de texto es igual a tal otra, o si podemos indicarle inclusive si tal cadena contiene tal letra, o podemos decir, ok, si tal cadena contiene tanta cantidad de letras, entonces podemos realizar una selección de código, ejecutamos eh, una parte específica de nuestro algoritmo. Eso es lo que hacen las estructuras selectivas, ¿verdad? Entonces, otra parte importante es que son binarias, ¿verdad? Entonces, su respuesta solo puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ok, su nombre inicia con J. Hay solo dos respuestas. Su nombre puede iniciar con J o no puede iniciar con J. Entonces, se cumple que sea verdadera o falsa. Luego pueden haber varias selecciones, ¿verdad? Podemos decir, ok, su nombre inicia con J. Entonces decimos no, ok, su nombre contiene una J. No, ok, su nombre contiene una vocal, por ejemplo. Entonces, si realizamos varias selecciones, debemos de hacer anidadas. ¿Esto qué significa? Que para hacer una selección de este tipo no podemos ponerla todas en la misma estructura, sino que debemos colocarla en el bloque siguiente del camino que se seleccionó, ¿verdad? Entonces, tener claro que una estructura selectiva siempre puede tener solo dos respuestas, o más bien dos ramificaciones, y de haber más opciones debemos hacer anidadas, ¿verdad? Continuar en esa ramificación y colocar nuevamente la estructura selectiva que ocupamos y así continuar, ¿verdad? Entonces, también tenemos que por lo general se ejecutan partes diferentes de la solución, ¿verdad? Si tenemos que el número es mayor que tal, ¿verdad? Ejecutamos esta parte del algoritmo y si no, ejecutamos la otra parte del algoritmo. Y al final llegamos al mismo punto, ¿verdad? Que es el bloque de finalización. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que son estructuras selectivas, ¿verdad? Se inicia el proceso, se añaden los valores a B. Si A es mayor que B, es verdadero, entonces hacemos que M es igual a A. Si si más bien es B mayor que A, entonces vamos por el lado contrario, ¿verdad? Entonces hacemos que M es igual a B y finalmente imprimimos B para llegar al bloque de fin. Ok, aquí tenemos otra vez un bloque de estructuras selectivas. En estas serían anidadas, ¿verdad? Vemos que aquí la parte importante es que si comparamos A con B, ¿verdad? Luego se procede a realizar la comparación. En el caso de ser verdadero, se realiza la comparación de A con C y en caso de ser falso, se realiza la comparación de B con C, ¿verdad? Vemos que nuevamente estas estructuras selectivas tienen su propia ramificación, ¿verdad? Tienen su propia respuesta verdadero o falso.
y de igual manera la estructura a la derecha tenemos que tiene su respuesta verdadera y falso, y de ahí se realiza la acción necesaria, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tenemos una acción que hace m igual a a, la otra tenemos que m igual c, la otra m igual b y la otra m igual c, ¿verdad? Como dijimos antes, cada una de estas estructuras, o más bien cada una de estas selecciones, ejecuta una parte específica del código, y al final todas desembocan en el mismo punto, que es el fin del proceso, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos representado de tres formas el mismo proceso. Vemos que a la izquierda tenemos el proceso representado en diagramas de flujo. En el centro lo tenemos como un pseudocódigo, ¿verdad? Como les expliqué antes, vemos que se ve un poco más complejo. Vemos que no se puede visualizar tan bien, ¿verdad? De manera gráfica, no podemos seguir muy bien. Por ejemplo, si nosotros eh, seguimos un camino específico, vemos que seguirlo en el pseudocódigo es más complicado. Y de igual manera vemos que tenemos también aquí la estructura de, del otro tipo, ¿verdad? Que sería con diagramas y con la parte escrita, ¿verdad? Vemos cómo se comparan las tres y podemos hacer nuestras propias opiniones al respecto, ¿verdad? Vemos que la estructura a la derecha es más compacta, vemos que la de la izquierda es un poco más compleja, pero nos representa más sencilla, de manera más sencilla cómo se sigue el orden, y vemos que la forma del centro es la más fácil de escribir, ¿verdad? La más rápida, porque simplemente llegamos y ponemos inicio, leer, sí, entonces, etcétera, hasta completar el algoritmo. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que son variables, ¿verdad? Las variables en un algoritmo son importantes porque son muchas veces son necesarias para determinar los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que aquí tenemos un ejemplo de la variable altura del rectángulo, que le ponemos a. Entonces, si le ponemos a, tenemos una idea de que esa variable es una altura. Por ejemplo, si la variable se llama b, tenemos una idea de que la variable se llama hace referencia a la base. Si la variable es un área, o más bien se llama área, entendemos que la variable hace referencia a un resultado que contiene un área, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir algunos pasos, o más bien es importante seguir algunos pasos, que es, ¿verdad? Eh, Muchas veces no se puede utilizar el nombre completo por su longitud, entonces a veces es importante utilizar, por ejemplo, la primera letra, eso nos ayuda bastante. Deben hacer referencia a su propósito y contenido, ¿verdad? No le vamos a poner la variable área a, a algo que hace referencia, no sé, a un volumen, no tiene sentido, o más bien eh, nos puede complicar a la hora de leer el algoritmo. Es importante hacerlo en mayúscula, y también es una buena práctica crear una tabla de declaración de variables, ¿verdad? Donde podamos seguir a qué hace referencia a cada una de las variables. Y con esto, ¿verdad? Que acabamos de ver de las variables, estaríamos finalizando esta tutoría. Espero que les haya servido. Espero haber aclarado algunas las dudas que tengan, o haber explicado de forma clara un poco estos temas. Y los espero en próximas tutorías, ¿verdad? Eh, Aquí abajo en la descripción del video va a quedar eh, este PowerPoint para que lo tengan, y si quieren pueden ir siguiéndolo. De igual manera en las próximas tutorías también va a quedar los PowerPoints de cada una de las presentaciones. Muchas gracias y nos vemos la próxima.